con toda la energía. Pero bueno, hoy estaba, digo, ostras, ¿sabes dónde yo conocí a mi esposa? No. A Lidia, en su casa. Hacía justo en su casa la reunión. Y fui yo un día a su casa y tuvo ya la bendición de conocerme. Pero bueno, la verdad es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Yo cuando muchas veces estoy no sé, agobiado, estamos pensando, después siempre viene la palabra del Señor. El Señor tiene el control de todas las situaciones. Él siempre alinea, siempre ordena, tenemos que buscar muchas veces descansar en el Señor. Y nos cuesta porque nuestra carne lo que hace es pensar y da vuelta a las cosas, y da vuelta y nuestra mente no para, cuando realmente la palabra del Señor dice descansar en sus manos. Amén. Aleluya. Hoy voy a ir directo al grano, nos vamos a ir a Mateo 5. Y vamos a comenzar desde el 1. Las bienaventuranzas. Bueno, aquí vamos a ver 8 bienaventuranzas, ¿vale? Que hay gente del cristianismo que dicen que esta es la única regla que hay que seguir. Su evangelio solamente se limita a estas 8 bienaventuranzas, pero realmente después no es así. Porque aquí en la bienaventuranza a nosotros no se nos habla sobre la redención, no se nos habla sobre el Espíritu Santo, no se nos habla sobre el Salvador, son bienaventuranzas. Pero aún así es importante, dice que Jesús se acercó a un monte y se sentó para enseñarla. En la Biblia cuando se habla sobre un monte, es porque cuando se da un mensaje sobre un monte, es porque es un mensaje importante para los que van a escucharlo. Entonces creo que tiene mucha importancia para nuestra vida. En Mateo hay 2 veces que Jesús se va a un monte, y es una de ellas en la bienaventuranza y otra cuando da el discurso sobre las señales del fin del mundo. Entonces creo que es algo importante que tenemos que siempre meditar. Dice en el 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca, le enseñaba diciendo, primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siempre, yo me pensaba, cuando se habla de la bienaventuranza, yo personalmente me lo llevaba mucho al terreno, a un sitio más físico, ¿verdad? Cuando decía pobre, yo siempre me lo tomaba como realmente a personas sin dinero, sin casa y tal, pero no es así. La palabra pobre, ¿vale? Que es tochoi, ¿vale? No significa tener simplemente no tener dinero. Eran personas que en la antigüedad literalmente vivían en la calle. Solamente dependían de la misericordia de las personas que pasaban por al lado para poder comer. O sea, no era no solamente no tener casa, no tener dinero, no. Era literalmente vivir en la calle. Y depender de las personas que pasaban por al lado. Imagínense que yo me siento aquí y yo solamente aquí dependo de si alguno de vosotros me da de comer. Eso era lo que significaba en la antigüedad la palabra pobre. No tenéis absolutamente nada, ni la capacidad para generar nada. Imagínense una persona, por ejemplo, inválida, que no podía caminar, con discapacidad, que no podía. ¿De qué dependía? De las personas que pasaban alrededor. Y así, ¿vale? Dice la palabra que describe directamente a un mendigo, al indigente, al que no tiene absolutamente nada y depende completamente de la misericordia de otros para vivir. Pero Jesús no está hablando de una pobreza material, sino está hablando de una pobreza espiritual. Hay una frase que se dice mucho que es bancarrota espiritualmente. No tener la capacidad espiritual para hacer absolutamente nada, ni para hacer nada. Pero dice la palabra, dice, bienaventurado, ¿vale? Si le ponemos significado entre paréntesis, bienaventurado los que estáis en bancarrota espiritualmente. Dice, ¿por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que reconocen que espiritualmente no tienen absolutamente nada.
no cabe el orgullo, no cabe la soberbia, no cabe absolutamente nada. El mundo te dice, bienaventurado porque tienes dinero, bienaventurado porque tienes casa, y está muy bien. Pero Jesús dice, bienaventurado el que es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos dependen solamente de la misericordia de Dios para tener el reino de los cielos. Amén. Cuando nosotros aprendemos eso en nuestra vida, de que dependemos totalmente de la misericordia de Dios, cuando dependemos totalmente del Espíritu de Dios, es cuando podemos heredar el reino de los cielos. Aleluya. Pero después viene y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a mí también me pasaba lo mismo. Digo, voy a llorar porque estoy harto de mi trabajo, voy a llorar, pero tampoco está hablando de la parte física. Está hablando, dice la palabra, que la palabra en griega es pentouste, que describe el luto más profundo, el duelo más desgarrador, el llanto de quien ha perdido a alguien o algo irreparable. ¿Qué está hablando? Del duelo por el pecado. Por el duelo de que el pecado que hay en mí, por el duelo del pecado que hay en tu ciudad, por el duelo del pecado que hay en el mundo. Porque el corazón de un cristiano es que duela el pecado. No está hablando de un llorar porque lloro con mi vecino porque ha perdido algo, no, lloro porque si mi vecino le ha pasado algo o una persona ha fallecido y esa persona no ha aceptado a Cristo, ese tiene que ser mi dolor. Ese tiene que ser mi llorar. El saber que en mi pueblo, el saber que en mi casa, el saber que en mi vida hay pecado. Después dice, los que lloran así de profundo por el estado del mundo, por su propio pecado, por la distancia en que hay muchas veces entre Dios y yo, la separación entre Dios y yo, el sentirme solo, el sentir que no estoy acompañado por Dios a causa del pecado, eso tiene que ser el dolor. Y ese dolor lo que produce la persona es un arrepentimiento. Y dice, por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Pero ¿qué te dice el mundo? Si tú lloras, eres débil. ¿Qué nos dicen a los niños de chiquitos? Los hombres no lloran. Pero la palabra le dice, bienaventurados si lloran. Y si lloras por el pecado, porque lloras por el mal que hay en el mundo. Dice, el siguiente dice, bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra. Y este en especial a mí me gusta mucho, porque muchas veces nos tachan a los cristianos como que somos miedosos, ¿verdad? Como que no da miedo todo, como que tenemos que estar siempre ahí, vamos a decir, sumisos sin hacer nada. Pero mira lo que dice, la palabra griega es praeis, y no significa débil, no significa cobarde, no significa pasivo. En el griego clásico esta palabra se usaba para describir un caballo salvaje que ha sido domado, un animal con un poder inmenso, con una fuerza brutal, pero que ha aprendido a canalizar esa fuerza bajo control. Eso es lo que manso. Tengo la capacidad de hacer lo que yo quiero hacer, pero me sujeto a Cristo y a la voluntad de Dios. Amén. Jesús tenía la capacidad de hacerlo todo. ¿Pero qué decía siempre Jesús? Voy a tal sitio porque a mí me parece, voy a tal sitio porque yo creo. Decía, voy y hago porque es la voluntad de mi Padre. Aleluya. Imagínense un soldado adiestrado, el más de los más, siempre con su espada en la mano, pero no lo saca hasta que Cristo nos dice, saca ahora la espada. Ese es el manso. Tengo la capacidad, tengo el poder, pero me sujeto siempre a la voluntad de mi Padre. Aleluya. Es una mansedumbre bíblica, no es una debilidad, es un poder bajo control, es la fuerza que elige no destruir cuando podríamos hacerlo. No somos conquistadores, no son los tiranos, no son los que toman las cosas por la fuerza, son los que son mansos, los que obedecen al Señor en todo momento. Amén. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vale, mira, no dice bienaventurados los que quieren justicia,
No dicen bienaventurados los que piensan en la justicia de vez en cuando. Dice, los que tienen hambre y sed. ¿Vale? Y aquí voy a poner un ejemplo. Dice, porque ellos serán saciados. ¿Vale? Vosotros de aquí, en el último ayuno, ¿cuánto habéis estado? ¿Vale? Cuando termina el ayuno a las 5, ¿qué hace la gente? Porque tienen hambre y sed. ¿Vale? Le pones el plato y todo está vacío. Le pones otro y se vuelve a desaparecer. Parece que hacen magia. Pone y desaparece. De la misma forma, el varón de Dios, la persona cristiana, la mujer de Dios, tiene hambre y sed de justicia. Una justicia que no es la del mundo, es una justicia que viene de parte de Dios. Amén. Que es el hombre y Dios estaban antes distanciados, estaban enemistados, pero ahora, mediante la sangre de Cristo, estamos justificados. Hay justicia para nosotros. Dice, muchas de las personas sentadas, dice, dos palabras, en el siglo I no eran metáforas abstractas, eran realidades cotidianas. Antiguamente, ¿qué es lo que había más? Mira lo que dice aquí. En el tiempo de Jesús, los romanos tenían esclavizado al pueblo. Y dice, bienaventurados los que tenían hambre y sed de justicia. Y tenían ellos, ¿querían justicia? Sí. Pero la justicia que querían era la del mundo. No era la de Dios. No buscaban la justicia de Dios. Porque muchas veces buscamos nuestra justicia. Que una persona me hizo algo, me hizo daño, o que yo no sé qué, o no sé cuánto, pero realmente la justicia que nosotros tenemos que buscar es la que nos justifica frente al Padre. Esa es la principal, esa es la importante. Por eso después dice Dios, déjalo todo. Dios dice, es mío el oro y la plata, pero también Él es el Dios que venga, Él es el Dios que hace, Él es el Dios que deshace. Eso es lo que tenemos que tener, esa justicia que nos justifica frente al Padre, porque si no somos hijos, va a intervenir con nosotros. Si no lo buscamos a Él, dice, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me he saltado el 7, los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ustedes saben la regla de oro cuál es? Hacer lo demás como tienen que hacer con nosotros. Y mira, en esta bienaventurado el misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Queremos la misericordia de Dios? Tenemos que hacer misericordia. Como la otra vez cuando leímos el texto del hombre que hizo misericordia con una persona que le debía, y esa persona que le debía a su tercera le debió a otra persona y no hizo misericordia, y la misericordia le fue quitada. Dice, nosotros tenemos que hacer misericordia. Dice, porque ellos recibirán misericordia. Aleluya. Amén. La medida que se usa para dar será la medida que ellos no usen para darnos a nosotros. Después, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, es que esto, si nosotros nos vamos al contexto, nos vamos a la historia, que tú le digas a un judío que iba a ver a Dios, ostras, cuando Moisés dice que le vio solamente la espalda, como si no moriría, ¿qué le pasaba a las personas si veían a Dios directamente? Morían. Pero dicen, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice lo de limpia conducta, no dice lo de limpio comportamiento externo, dicen lo de limpio corazón, que es la palabra kataroi, que viene de la palabra catarsis. Describe una pureza interior, una transparencia total, una ausencia de motivaciones ocultas, de agencia doble o de hipocresía. Como Jesús le estaba desarmando a los hipócritas de esa época. ¿Qué hacían los escribas, los fariseos? Una conducta supuestamente intachable, pero el corazón le dice Señor, soy como sepulcro blanqueado. Empieza a desmontar. Pero es que después dice, bienaventurado
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta es otra que me llamaba mucho la atención, porque dice, no dice bienaventurados los pacíficos, no dice bienaventurados los que evitan conflictos, dice los pacificadores. Y la diferencia enorme es que un pacífico evita el conflicto. Un pacífico, si viene una persona por la misma acera que tiene alguna discusión conmigo, se cruza la otra acera, ¿verdad? Pero un pacificador es aquel que es capaz de entrar en conflicto con otras personas para buscar la paz. Eso dice que serán llamados de hijos de Dios, no siervos de Dios, no seguidores de Dios, sino hijos de Dios. En la cultura judía, ser llamado hijo era una persona que tenía la misma naturaleza que Dios. Mis hijos tienen mi misma naturaleza. Yo tengo la naturaleza de mi padre, somos parecidos. Llamar hijos de Dios, tengo la naturaleza de Dios. Dice después en el 8, bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de 7 promesas de consolación, porque nos dicen, oye, mira, el primero, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué guay, ¿no? Que en el primero, si soy pobre de espíritu, voy a heredar los cielos. Luego me dicen, los que lloran recibirán consolación. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos tendrán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados de hijos de Dios. Pero ahora la última. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Amén. Dice, bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, porque vosotros marchen contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, tenemos 7 bienaventuranzas donde se nos da consolación, pero una bienaventuranza al final te dice gozaos y alegraos cuando os persigan. Pero aquí hay una cosa curiosa, dice en el 11, pon el 11. Bienaventurados sois cuando por mi casa os vitupieren, ¿vale? Os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, y aquí hay la palabra mintiendo. Cuidado con el testimonio de las personas, cuidado con nuestro testimonio. Si me están tirando mintiendo, gozaos. Pero si me están tirando con la verdad, avergonzados. En la bienaventuranza, en la última bienaventuranza, pon el número 3. Sí. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué van a hacer? Verán a Dios. No, los pobres de espíritu. Exactamente. Ellos recibirán el reino de los cielos. Y ahora pon el 10, el último. Bienaventurados los que padecen de persecución, ¿por qué? Porque ellos recibirán. El primero y el último, el galardón es el mismo. Amén. Recibirán. ¿Qué significa eso? Un paréntesis. Las bienaventuranzas no están ordenadas, no están desordenadas. Tienen un orden que estableció Jesús. No lo dijo al azar. No lo dijo al azar. Comienzan y terminan igual. Recibiréis el cielo. Si nosotros seguimos hablando de la bienaventuranza, ¿vale? Realmente muchos dicen que es una forma de conducta, una forma de vivir, tal. Pero, ¿quién puede cumplir la bienaventuranza? Nosotros, por nosotros mismos, no podemos cumplir la bienaventuranza. Se puede semejar perfectamente a la ley de Moisés. La ley de Moisés dice no matará, no robará, no predicará, tal. ¿Qué está dando la ley de Moisés? La ley de Moisés está dando ejemplo de una conducta externa, de la parte que se puede ver. Pero la bienaventuranza está hablando desde el profundo del corazón. Cuando Satanás quiere obrar el mal en la vida de otra persona, comienza desde lo externo a lo interno.
Pero Jesús, cuando Dios quiere obrar en la vida de las personas, comienza desde adentro Amén. hacia afuera. Nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés, por eso es necesario que venga Cristo y la cumpla en Cristo y nosotros cumplirla en Cristo. Pero así mismo pasa con la bienaventuranza, nosotros no podemos cumplirla. Nosotros la única forma de cumplir estas normas es vivir lleno del Espíritu Santo. Amén. Es vivir con una intimidad con Cristo. Estas son unas normas morales muy altas, muy altas. Solamente Cristo podía hacerla. Dice, aquí tengo una frase por aquí escondida, a ver si usted aparece. Me estoy liando con los papeles. Hay una frase, ¿vale? Porque cuando vemos la bienaventuranza, ¿quién puede cumplirla? Solamente Cristo. El Cristo no la dio por darla, Él la dio porque Él la estaba cumpliendo. Él tenía la capacidad de cumplir la bienaventuranza. Y si la vemos, dice, mira, primero, la primera bienaventuranza, el pobre de espíritu, ¿no dejó Jesús la gloria de Dios, la gloria de los cielos? La segunda bienaventuranza, el que llora, ¿no lloró Jesús por Jerusalén? La tercera, el manso, ¿no tenía Jesús la capacidad y el poder para llamar legiones y aún así eligió la cruz? Amén, Padre. Dice, el que tuvo hambre y sed de justicia, ¿no dio Cristo su vida por justicia? Amén. El misericordioso, ¿no fue el que sanó a los enfermos y perdonó a los pecadores? Aleluya. Y el limpio de corazón que vivió sin pecado. El pacificador que reconcilió al hombre con Dios. Y el último fue perseguido, fue blasfemado, fue traicionado, fue abandonado y aún así cumplió. ¿Podemos nosotros llegar a estas normas por nosotros mismos? Solamente mediante el Espíritu Santo. Pero es que aún así, os he dicho que vamos a ir directo porque este es el comienzo. Aún así, en la Biblia habla sobre otra bienaventuranza. ¿Vale? Dios, ¿qué quiere de nosotros? O sea, ¿qué Dios nos da a nosotros? ¿Nos da piedra para comer? ¿Nos da mares? Si Él se sentó y nos enseñó las bienaventuranzas, ¿por qué es? Él dice, bienaventurado, es doble vez bendecido. ¿Por qué? Tenemos que meditar. Vámonos al libro de Salmos, al 1, Salmo 1. Dice, ¿cómo comienza el 1? Bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Otra vez, doble vez, bienaventurado. Y aquí vamos a hablar, vamos a dividirlo en tres, porque dice que no anduvo en consejo de malos. Ese es el número 1. No anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ese es el número 2. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el número 3. Vamos a dividir estos tres. Dice, esto es lo que no hace un hombre bendecido. ¿Vale? Un hombre feliz, un hombre dichoso no hace estas cosas. ¿Vale? No lo hacemos nosotros. Dice, las personas que no andan consejo del malo son personas que no escuchan el impío. ¿Quién es el impío? El que vive como si no existiera Dios. ¿Vale? Como si no existiera Dios. De repente familiares, vecinos, amistades, trabajo, en la IA, viven como si no existiera Dios. Ellos van por libre, ¿vale? Y le dan la espalda a todo lo que tiene que ver con Dios. El hombre de Dios no escucha esos consejos. No va a esas personas, no acude a esas personas para pedirle un consejo.
El hombre de Dios busca el consejo de la palabra de Dios. Un buen consejo siempre lo puedes aceptar, pero cuidado con los consejos que vienen de esta persona. Porque el hombre, si tú quieres ser un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, no vayas a escuchar los consejos de los impíos. No vayas a buscar lo que nos ha perdido. Como he dicho hace rato, Jesús, ¿qué decía? Hago esto porque es la voluntad de mi Padre. ¿Y qué hacía Jesús para saber la voluntad del Padre? Oraba, meditaba en la palabra, la ley de Moisés, y estaba siempre en comunión con su Padre. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? Siempre estar en la comunión con mi Padre para que yo tenga la capacidad de saber cuál es la voluntad perfecta. Aleluya. Así yo puedo tener los consejos de Dios para mi vida, que muchas veces estamos dando vuelta a la cabeza, muchas veces estamos preguntándole a todo el mundo, muchas veces le preguntamos a uno qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo hacer, qué no debo hacer. No tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, y menos el Espíritu Santo. Después dice que ni estuvo en camino de pecadores, ¿vale? Los pecadores, ¿quiénes son? Son aquellas personas, ¿vale?, que aún conociendo a Dios, hacen lo que quieran. Adaptan la palabra de Dios para su vida. La quieren transversar, la quieren cambiar, la modifican, la entienden de como les da la gana, solamente para poder salir con la suya. Esos son los pecadores. Entonces yo no debo escuchar el consejo de los impíos, ni debo andar con tales personas. ¿Por qué? Porque esas personas llevan a un camino diferente. Búscame Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y si leemos en Proverbios 16:2, nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero en Jehová pesan los espíritus. Amén. Y como siempre he dicho, los espíritus en él no serán, mi espíritu. Entonces, el hombre le parece bien todos los caminos, pero realmente hay un solo camino, de Cristo. Amén. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios para adaptarla a mi forma. Yo no puedo empezar a desviarme del único camino que hay. Amén. No hay más camino, hay uno solo. Amén. Pero después dice que no se sienta en silla de escarnecedores, ¿vale? No cultiva amistades, ¿saben con quién? Con los que se burlan de Dios. Los escarnecedores son los que se burlan de Dios. Y dice la palabra en Proverbios 3:34, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice la palabra que Dios se burlará de los que se burlan, de los burlones. Entonces, ¿qué no hace el hombre bendecido? No escucha el consejo de los impíos, no escucha el consejo fuera de la palabra del Señor, no anda con los pecadores, no anda en caminos transversados o caminos diferentes que no sea la única verdad del Señor, y no cultiva amistad con los que van en contra directamente de Dios. Amén. Por ejemplo, no vaya a pedirle consejo a la bruja de turno, ni la de la televisión, ni se va a estar juntando con personas que directamente se burlan de Dios. Porque hay personas que son ateos, son indiferentes, pero es que hay uno que sabe que Dios existe y van en contra de Dios. Entonces el hombre bienaventurado no va en ninguna de esas tres fases. Pero ¿qué pasa aquí? Que si me dan cuenta, son tres. Son tres estados, ponme otra vez el Salmo 1. Son tres estados que hay. Esos tres estados significan una regresión, un deterioro y una degeneración del espíritu. Cristo llega a tu vida y ¿qué te da? Una justificación, una regeneración y una santificación. Amén. Y en contrapartida tienes esto, una regresión, un deterioro y una degeneración del espíritu. Entonces nosotros
Para ser claro, cuando ya estamos en el camino de Cristo y empiezo a escuchar a los impíos y empiezo a caminar con los pecadores y al final termino con los burladores, yo estoy pasando a una regresión, a un deterioro y a una degeneración de mi persona. Mientras Cristo te da las bendiciones, nosotros las cambiamos. El miércoles Carlito que estuvo hablando en el culto de oración, estuvo hablando de las personas que volvían, que Dios la había sanado, que Dios la había libertado, que Dios la había puesto en lugares nuevos, pero sin embargo, a causa siempre del problema, de las circunstancias, volvían a su estado anterior. ¿Qué ejemplo dio Jesús? Oye, si un hombre es libertado, sale de un espíritu, y ese espíritu después vagando alrededor, vuelve a esa persona con 7 más, y su estado es peor que el primero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pecador, ¿qué hace? Conozco a Cristo, pero también ocultamente hago esto. ¿Qué hacen las personas que van al deterioro, a la regresión o la degeneración? Empiezan a jugar con el Evangelio. Y su estado postrero va a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se trata de yo aceptar la parte que a mí me interesa y desechar la demás. Ese no es el Evangelio. No es la parte que a mí me parece bonita y la mala no es el Evangelio. No es decirle, Señor, arregla mi economía, mi salud, pero no quiero que arregle las relaciones que tengo con los demás. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio, el verdadero Evangelio te dice, anda y perdona a tu enemigo. Anda y ora porque te ha hecho mal. Anda y ayuda a que tú no quieres ayudar. Porque ese es el verdadero amor. Es muy fácil de ayudar a las personas. Es muy fácil yo ayudar a cualquiera de vosotros. Los conozco, son mis hermanos, estamos aquí año tras año. Pero ¿y aquel que me ha hecho daño? Cristo bendijo a los que le habían hecho daño. Amén. Cristo intercedió por los que lo habían abandonado. Y ese es el verdadero evangelio. Pero sigue la palabra, dice en el 2, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, como el rumiar de las vacas, que tienen 2 estómagos, que van comiendo y cuando no están comiendo siguen procesando su comida? Muchas veces, ¿cuántas veces? Yo sé que eso pasa a vosotros igual que a mí, que vamos por ejemplo en el coche conduciendo y vamos dándole vuelta a la palabra, vuelta a una prédica y tal. Ese es el rumiar. Muchas veces pensamos que tiene que estar leyendo y leyendo, ¿no? Piensa en la palabra del Señor. Amén. Si tú estás trabajando, no puedes estar leyendo. Te puedes estar pensando y meditando en la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es como esa semilla, ¿verdad? Que cae en buena tierra, o en el camino, o en pedregal. En nuestro caso siempre cae buena tierra. Tenemos que decirle al Señor, Señor, prepara mi corazón que sea una buena tierra. Y dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. El poder del cristiano, ¿verdad? Qué bonito que todo lo que haga pueda prosperar. Es un poder que tienes tú, una capacidad que tienes tú, porque anda como el Señor te está pidiendo que ande. Mira, un árbol, dice que es un árbol plantado. ¿Dice que es un árbol que ha nacido solo? No. ¿Los árboles que nacen solos qué son? Silvestre. ¿Dios que utiliza los árboles silvestres o los árboles plantados? Los árboles que dan fruto, ¿cuáles son? ¿Los que están cerca del agua o lejos del agua? ¿Y cuándo lo da? Tiempo. Dios va a utilizarte, tienes que estar en el agua. Y el agua es esta. Amén. Si quieres ser utilizado por Dios, intenta mantenerte cerca del agua. Dios te toma, te planta. Si tú te alejas del agua y eres silvestre, como la cabra esa. Mi suegro tiene caballo. Y él me dice, yo saco ese, viene de la cuadra y le doy agua y bebe y lo meto. Una vez me fui para un campo y un caballo suelto, dio un cabezazo. Que me dejó noqueado en el momento. De los silvestres no te puedes fiar. Tú vas a una plantación, tú vas para el campo de aquí de Francisco, y seguro que lo que puedes, siempre Francisco, te lo puedes comer.
Tú te vas para el campo y ves un fruto ahí, ¿y si venenoso? Dice que su hoja no cae. ¿Qué significa que su hoja no cae? Que da testimonio. Dice, las obras son probadas y son pasadas por fuego. El testimonio del cristiano se tiene que mantener. Amén, Padre. No puede ser tirado, no puede ser, se mantiene siempre. Dice, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Prospera. ¿Por qué? Porque lo principal es tener a Cristo. Sin una unión con Cristo y el Espíritu Santo, mira, ni aventuranza, leyes, no va a prosperar nada, te va a ir mal por el camino. Salomón lo probó, lee el libro de Proverbios. Salomón probó. Dice, hice jardines grandísimos con toda su plenitud y nada de eso me llenó como te llena Dios en tu vida. Amén, Padre. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el senda de los malos perecerá. Dice, ni así los malos como el tamo que arrebata el viento. El tamo viene siendo también como la paja, ¿vale? Si yo cojo y echo un poquito aquí, le pongo el aire, ¿qué va a hacer? Va a volar, así vuela. ¿Cuántas veces no hemos conseguido gente que han venido y han volado, no han permanecido, han desaparecido, se han esfumado? ¿Cuántas veces? Pero dicen que el justo permanece en la congregación de los justos. Aleluya. Pero bueno, vamos a seguir. Porque cuando nosotros hablamos de la regeneración, de la santificación, mira qué importante es que yo meditaba y digo, ¿qué ejemplo puedo dar? Imagínate que usted va por una montaña y que cuesta, ¿verdad? Caminar por la montaña cuesta arriba. Yo creo que no estuvo caminando hace poco cuesta arriba también en los pisos soleares. Vas caminando ahí cuesta arriba y esa es la santificación, ¿verdad? Dios empieza a tocar tu mente, el Espíritu Santo empieza a tocar tu corazón se va volviendo más limpio, tu mente va sincronizando con la mente de Cristo y vamos bien, y vamos caminando, pero siempre cuesta arriba, porque al final el camino del Señor muchas veces también se hace cuesta arriba. Y si cuando tropiezas, ¿qué pasa? Caes, ¿verdad? Y cuando caes, ¿qué pasa? Empieza a rodar para atrás. Empieza a rodar para atrás. Y esa es la santificación en contraste con la degeneración. Hemos empezado a caminar, vamos adelantando, pero el momento que tropezamos con el pecado, ¡pum!, caemos y empezamos a rodar hacia atrás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Satanás de tu vida? Os lo digo, que tú tropieces y caigas y empieces a rodar para atrás. Eso es lo que quiere Satanás para tu vida. ¿Qué pasa? Que es más fácil ir cuesta abajo que ir cuesta arriba. Muchas veces cuando vamos caminando y digo, ¿qué buen camino voy a coger? Que sea con menos cuestecita. Buscamos siempre la facilidad. Pero el cristiano, como decía la alabanza, siempre tiene nueva fuerza. Aleluya. A pesar de que la vida te haga cuesta arriba, a pesar de que parezca que vas con una montaña cuesta arriba, que no puedes más, el Señor te da nueva fuerza. Amén. Un paso más, una caminata más, no se descansa, se sigue, se está cansado, para adelante, te han hecho daño, para adelante, sigue para adelante. Solamente necesita la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Dios ha hecho la obra por nosotros. Dios ha dado la gracia por nosotros. Te la has dado, toma, ahí la tienes. Recíbela. Pero ¿qué nos cuesta mantenernos en el camino? Y qué fácil tomamos el consejo de los impíos. Qué fácil nos juntamos con los pecadores. Qué fácil nos sentamos en silla de escarnecedores. Nos desviamos con una facilidad. Si es de abre los ojos y dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Me he desviado. Pero el Señor tiene misericordia para nosotros. Aleluya. Él siempre dice, Dios me toma ven. Que dice que el hombre que había en la parábola del samaritano, dice que había un hombre que se fue de Jerusalén a tierra perdida y que por el camino lo robaron, lo asaltaron, lo dejaron tirado, le quitaron toda la criatura.
¿Y qué hizo? ¿Qué dice? Que el samaritano llegó y se lo limpió, lo sanó, lo llevó al mesón santo, le pagó todo lo que tuviera. Si nos vamos al hijo pródigo, poco más de lo mismo. Se fue, le deseó la muerte a su padre, cogió todo lo que tenía y se lo vivió de una forma sin tener a Dios presente para absolutamente nada. ¿Pero qué pasó? Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Y qué hizo Cristo? Lo restituyó. Dice que saliendo, lo habían negado y se fue a la hoguera. Y dice que Cristo llegó a la orilla y venían del mar sin haber pescado nada. Le dice, lánzalo de nuevo. Dice que las redes se llenaron hasta que se rompían las redes. Gloria a Dios. Y lo sentó al fuego. En un fuego había negado a Cristo, en un fuego estaba otra vez con Cristo. Y Cristo no otra vez con Cristo. Gloria a Dios. Hay salvación para nuestra vida, pero no juguemos con el Evangelio. Amén. A Cristo le tocó lo despedazaron. Se burlaron. Porque llama a legiones de ángeles para ser defendidos. Y eligió la cruz para darnos salvación a nosotros. Gracias, ¿Qué derecho Padre. tenemos nosotros de jugar con el Evangelio? Amén. ¿Qué derecho tenemos nosotros de hablar mal de un hermano que ha sido restituido por Cristo? ¿Qué derecho Padre. tenemos nosotros de hablar mal de la persona que sirva a Cristo? Ya sea de la alabanza, ya sea de la palabra, ya sea del que limpia los cristales, de quien sea. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Dice que somos esclavos y siervos. Amén. Amén. ¿Tú sabes qué derecho tiene un esclavo? Ninguno. Pues nosotros estamos. ¿Cuál es la línea que sigue ahora el mundo? Mis derechos. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Mis derechos. Te digo tu derecho por ser pecador. Pero ha venido alguien que te ha dado salvación. Gloria a Dios. Puede ser bienaventurado, pero tienes que vivir con una santificación continua en tu vida. Sí, Padre. Puedes llegar a cumplir la bienaventuranza, puedes llegar a cumplir la ley, pero solamente mediante Cristo. No hay otra forma que la podamos lograr. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces entramos por la palabra del Señor. Antes de que nos vayamos, yo creo que había alguien que nos va, al final, Borja, ¿te vas a ir de Almería a esto? Sí, no, pues entonces pasa aquí al frente.